Hola, Hola, buenas tardes. buenas Ponente, muy tardes, ¿cómo buenas. están? Buenas tardes. Dispense la demora, ¿no? Sí, He tenido no que se preocupe. reiniciar el Zoom, no sé qué pasó. ¿Qué tal? Buenas Tranquilo, no se tardes. preocupe. Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado de estar Este, acá con ustedes para compartir un poco algunas experiencias, ¿no? Algunas Concuerdo. experiencias Me presento. sobre las redes, ¿no? Y vamos esta vez a tratar sobre las redes balanceadas y las redes desbalanceadas, lo que son las redes de acceso, ¿no? Permítame compartir un momentito, por favor. Vamos a compartir acá. Sí, claro. Sí, ya. ¿Me confirma si están viendo la pantalla, por favor? Sí, se logra ver la pantalla. Ya, excelente. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Encantado de estar acá, compartir unos momentos para trasladarles básicamente la experiencia, ¿no? De todo el tema de lo que son las redes de acceso, ¿no? Y ahora especialmente en el tema de lo que es las redes de fibra óptica. Miren, yo estoy mostrando ahí una imagen que es del año 2007, en la cual un operador acá local eh, hizo su primer piloto de prueba, ¿no? Y resultó bastante sorprendente que en ese entonces, hace 16 años, realmente las personas no estaban interesadas en tener más velocidad, ¿no? Y estamos hablando de un distrito como en San Isidro, ¿no? Estuvo un piloto de casi 6 meses, todo el equipamiento fue a cargo de la firma de Furukawa, ¿no? Y después de 6 meses se retiró todo el piloto y bueno, pues eso quedó postergado porque se hizo un sondeo de que no había en ese momento el atractivo, ¿no? Para sumarse a la tecnología. Bien, entonces lo que vamos a ver hoy día es algo interesante, ¿no? Es redes balanceadas o desbalanceadas. Bueno, ¿cuál elijo, no? ¿Elijo por las desbalanceadas o por las redes balanceadas? Y para esto, previamente vamos a hacer una introducción. Vamos a hacer una introducción, cómo ha venido desarrollándose esto, ¿no? El temario es la triple E versus la ITU, ¿no? Son los dos de las organizaciones que dan de estándares, ¿no? El segundo punto, vamos a ver los desafíos actuales de las redes PON. Finalmente entraremos a ver ya propiamente qué es una red balanceada y qué cosa es una red desbalanceada. Y llegaremos a la conclusión y veremos cuál nos conviene, las redes balanceadas o tener redes desbalanceadas, ¿ya? Entonces, en principio, vamos a tener acá un cuadro donde nos podemos ver aquí lo que dice la triple E y lo que dice la ITU. Entonces, solamente para poner en escena el tema es que la IEEE, ustedes saben que es un organismo americano, ¿no? De estandarizaciones, ¿no? El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, y en la cual ellos bautizaron a esta red pasiva como EPON, ¿no? EPON. Finalmente la ITU no se quiso quedar atrás y le puso el GPON. En principio, el EPON nace primero, nace por el año 2002, 2003, nace el EPON como una red pasiva y una red simétrica en dos aspectos. Simétrico en cuanto a la velocidad de subida y velocidad de bajada. En tanto, y también en el despliegue de la red era simétrica. Cuando me refiero a un despliegue de red simétrica, significa que todos los NAPs realmente hay splitters balanceados, splitters en la cual por las patitas de cada splitter, ya sea de 8, de 4, de 16,
sale la potencia exactamente igual, se divide en partes iguales, ¿no? Toda la red es balanceada. Eh, Luego que nace el EPON, al poco tiempo nace el GPON, y tú dijo, bueno, ahora vamos a equipararnos, y nació el GPON, ¿no? Entonces, la diferencia básica era que el GPON tenía de 2.5 de bajada y 1.25 de subida. Entonces, acá viene la primera aclaración. La primera aclaración es que realmente la velocidad que recibo o la velocidad que yo subo no es el 100%. ¿Por qué? Si me dice alguien que tengo 2.5 de bajada, realmente en el EPON la eficiencia solamente es del 73% y en el GPON el 94%, porque la diferencia para llegar al 100% se usa para la codificación en línea, para la encapsulación de las tramas, los mensajes de control y los paquetes. Todo eso ocupan la diferencia, por lo cual algo que recibimos es de bajada, es el 94% del 2.5 en el caso del GPON, y en el caso del EPON es el 73%, ¿no? Eso básicamente para aclarar en cuanto a la bajada. En cuanto a la subida, se pone más crítico todavía en lo que es el EPON. El EPON solamente tiene una eficiencia del 61%. Por lo mismo, ¿no? Por la codificación, la encapsulación, lo que hay el ser el testeo del control de los mensajes, ¿no? El backup de la guardia, la delimitación de los cuadros y todos los paquetes útiles. El EPON solamente su eficiencia es del 61%. Y en el caso de lo que es el GPON, conserva el 94%, ¿no? Entonces eso es para marcar diferencias, ¿no? Diferencias básicamente en este tema en subida y en bajada. Pero igual, en ambos casos, las redes en la parte pasiva son idénticas. Son idénticas, solamente en los protocolos está variando, ¿ya? Solamente está variando. Entonces, ¿qué podemos decir acá al inicio? Entonces, al inicio tenemos vamos a comparar la IEEE versus la I2E, o sea, el GPON versus el GPON, ¿no? Acá hay un tema muy importante. Entonces, vamos viendo cómo se va inclinando la balanza. En el GPON hacen el presupuesto óptico y luego de que hacen el cálculo, todo lo que consumen los componentes, los splitters, solamente le queda una tolerancia de 3 dB. En cambio, en el GPON, ahí hay un mayor margen. Me explico. En el GPON, por ejemplo, tenemos los transreceptores de categoría B, de categoría B+, C+, C++, ¿no? Y cada uno tiene una frecuencia, digo, una potencia variable. Entonces, en el caso del GPON, tenemos de que hasta en 32 dB y la suma de todos los componentes de los splitters, los empalmes, los conectores, llega a 22. O sea, tengo ahí una tolerancia de 10 dB. ¿Qué significa esta tolerancia de 10 dB? Entre el primer NAP, que está más cerca al terminal óptico de línea, y hasta el que está más alejado, puede manejarse en esa tolerancia. Aquí se ha dado, entre comillas, yo diría, se ha adoptado, y dicen, cuando van los especialistas, los técnicos, dicen, te dejan normalmente en la casa -18, -17, pero podrían dejarte -16, -19, -20, -21, 22, y no pasa nada, ¿no? Está funcionando. Entonces, acá, en el lado de la IEEE, la potencia es plana, o sea, es balanceada. En el GPON es variable, puede ser plana y también puede cambiarse, ¿no? En cuanto, acá hay un tema así muy importante, miren, muy importante lo que la IEEE dice, oye, yo mi arquitectura de la red solamente lo pueden poner en estrellas, pero en la ITU acepta cualquier tipo de arquitectura, y eso va a ser unas cosas para que cada uno tome una decisión, ¿no? La IEEE solo admite red balanceada. En la ITU, con sus protocolos, admite ambos. Entonces, por aquí vamos viendo ya hacia dónde se puede inclinar. Pero quiero subrayar algo importante. Las dos redes funcionan,
las dos redes se aplican. Es más, en el Asia, por ejemplo, en Corea, en Japón, si ustedes ven, hay más devotos, diría yo, de la IEEE que de la ITU, y pensando que la IEEE es americana, ¿no? Y pensando que la IEEE es americana. Entonces, y hemos visto al inicio la eficiencia, ¿no? Hemos visto la eficiencia. La eficiencia, 94%, tanto de subida y bajada para lo que es el GPON, y el 73 y el 61% con el EPON. Entonces, ya vamos viendo por ahí el ancho de banda, ¿no? La eficiencia del ancho de banda. Ahora, en cuanto a la arquitectura, estamos viendo la tolerancia, que es muy importante, ¿no? Y hoy tengo una tolerancia que me va a permitir tal vez extender la red, ¿no? Y jugar con una mayor ventana de potencia, ¿no? Y otra cosa que es importante destacar acá lo que es el GPON, es que me admite el modelo balanceado y desbalanceado, ¿no? En tanto, el GPON solo me admite una red balanceada. Solo me admite una red balanceada. Bueno, esto fue desde los inicios del 2007. Bien, y ahora, ¿qué desafíos tiene la red PON? Bueno, el principal desafío, sabe que una red óptica pasiva, estamos viendo que desde que nace hasta que ya deja de ser esta red básicamente fuera de uso, estamos hablando de unos 20 años, ¿no? 22 años, ¿no? ¿No? Pero a veces realmente sucede que por otros motivos que normalmente, hablemos desde el momento del nacimiento, de la construcción, van haciendo un poquito mal y realmente estamos envejeciendo la red desde el inicio, ¿no? Miren, yo quería contarles como anécdota, el año pasado se apagó a los 22 años el cable submarino que debería durar hasta el 25, ¿no? Lo han apagado el cable panamericano, ¿no? Lo han apagado por un tema justamente de que se encontraron fisuras microscópicas, y esas fisuras microscópicas, el cable está a 3.000 o 4.000 metros, ¿cómo se llama? Debajo del nivel del mar, y cada 10 metros es una presión atmosférica, imagínense, lo que tiene que soportar 400 veces, ¿no? La presión. Entonces, ahí el tema es básicamente la porosidad, ¿no? Es como una anécdota, les cuento, ¿no? Una de las cosas, por qué apagaron el cable panamericano antes de su tiempo de vida que terminara. Entonces, aquí, en los desafíos, si yo quiero hacer mi red PON, y sobre todo, estamos viendo de que operadores pequeños, operadores que son los ISP, los que son los que proveedores de Internet inalámbrico, dicen, oye, y ahora pongo mi red PON, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto me va a costar? ¿No? ¿Cuánto me debe de durar? Esas preguntas nos hacemos, ¿no? ¿Cuántos abonados admite? ¿Qué va a pasar con la evolución de la tecnología? Porque la tecnología cambia en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y servirá para el 5G o para el 6G, y esto viene de la mano con la IoT. Y en cuanto a la inversión de la red activa, cuando hablo de la red activa estamos hablando de los extremos, del OLT y de la ONT. eh, Oye, dice, no, ¿cómo tengo que planificar? Solamente otra precisión importante, otra precisión importante. En el lado de la central de equipamiento o la oficina central, como le llaman, o central office, el término es único, OLT, ¿no? Terminal de línea óptica. En cambio, en el otro extremo, en el extremo del cliente u usuario, del usuario final, se le puede decir de dos formas. Le dices ONT, porque así lo bautizó la ITU como la ONT, o si te refieres a la ONU, es porque así lo bautizó la IEEE, ¿no? Entonces, porque muchas veces me preguntan, oye, Augusto, ¿qué cosa es la ONU y qué cosa es la ONT? En esencia es lo mismo, pero de acuerdo que cada uno le ha puesto su nombre, ¿no? ¿No? A ambos, tanto la ONT como la ITU, ya vienen inmersos como traen inmersos el router, ¿no? O sea, inicialmente, si ustedes ven para el año 2007,
la ONT era un elemento separado y recién luego venía el ruteador. Pero hoy en día, por un tema de economía, dentro del ruteador está la ONT, ¿no? O la ONU. Entonces, acá es importante la planificación, sobre todo siempre mirando no muy lejos, quizás 10 años es bastante también, pero la planificación, sobre todo la red activa, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque hoy en día, hoy en día, ¿qué está pasando con las OLTs? Hoy día las OLTs, ante tanta competencia, están sacando nuevos modelos, ¿no? Con más puertos o menos puertos. Hoy en día puedo tener una OLT de 8, de 16, de los puertos que tenga que tener, pero hoy en día estas admiten a un transceptor que sea, de la tecnología GPON, ¿no? O 10 GPON, ¿no? O sea, en ese puerto es inteligente, ¿no? Lo que sí no es inteligente en el lado del cliente, ¿no? Ahí también por cuestiones ya comerciales, si yo tengo 2.5, estoy refiriéndome a lo que es bajo los parámetros de la ITU, si en mi lado yo tengo acá mi ONT de 2.5 y estoy en lo más básico, cuando quieran migrar a 10, van a tener que venir a la casa, llevarse el aparatito de 2.5 y ponerme uno de 10 gigas, ¿no? Entonces, he visto, esta semana estuve conversando con algunos proveedores, ellos están viendo cómo reducir esa competencia, están llegando al extremo, llego y me gustaría que el instalador, el técnico, de una manera muy rápida, destape el activo que tiene el cliente y le cambie la tarjeta, de tal manera que pueden tener una cierta economía, ¿no? Por otro lado, otros decían, oye, eso de destapar les va a tomar más tiempo, así que lo mejor es ir y cambiarle y decirle al cliente, nos tiene que pagar, vamos a cobrarle en un tiempo determinado porque este nuevo equipo cuesta más, ¿no? Entonces ahí hay un tema de que está todavía en debate. Entonces, dentro de lo que es las redes activas, también tenemos que ver, oye, estamos listos para el 5G, 6G, a pesar que el 5G está en embrión todavía, ¿no? Está en embrión, y el 5G, ustedes saben, básicamente es un conjunto de antenas que está unido por fibra óptica, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? En lo posible. Y ahora estamos mirando del Next GPON, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Que en poco tiempo vamos a estar hablando de 100. No, ahorita estamos hablando de 2.5 y el próximo salto es del 10 GPON. Y yo sepa, aquí en el Perú hay un operador pequeño que no es de los incumbentes que ya está dando 10 GPON, ¿no? ¿No? Está brindando eso, ¿no? En cambio, en Chile, en Colombia, y eso ya se está masificando, ¿no? Se está masificando. Bien, continuemos por ahí. Bien, ahora les voy a mostrar el modelo simétrico. Solamente quería hacer una referencia que es importante. El esquema que ven ahí no es mío, es del ingeniero Manuel Osorio, un amigo especialista del Brasil, ¿no? Le dije que lo voy a poner, me dice, ponlo, pero mencionas mi nombre, y cumplo en poner su nombre, ¿no? Entonces, esta es una red balanceada simétrica, ¿no? Entonces, tengo el OLT, tengo mi cross connection, o también le dicen gabinete óptico o ODF. Luego tenemos al primer circuito, al primer splitter, donde vemos que entra una patita y se divide en dos. Y por lo general, pero no es la receta única, es de 8. Es decir, en lo general, en lo más genérico, el primer splitter es de 8 patitas y el segundo de 8, con lo cual tendría que por un hilo de fibra tendría 64. Es decir, ya en la parte del equipo, en el puerto, ese puerto tendría que atender 64 clientes. Ahora, la ITU dice, los puertos de las OLTs bajo los protocolos de la ITU debieran normalmente debieran atender hasta 128. Y acá resulta algo importante comentarles. Dice, oye, ¿me conviene poner al inicio
8, me conviene poner una patita de entrada y 4 de salida, me conviene poner una y 16 de salida. Uno se hace todas esas preguntas y lo primero que nos viene a la mente es, no se olviden, si yo meto una patita en el primer nivel y saco 16, al instante nomás estoy recortando la potencia, ¿no? De 1 a 16, o sea, para que sea bien, bien simple, va a ser un número fácil. Ingresa 16, entonces en las 16 patitas te saldrían 16 microvatios o milivatios, ¿no? Pero en todo caso, si ingresa 16 y le saco 8 patitas, todavía conservo la potencia para seguir avanzando. Entonces, ese es el primer concepto. Digo, oye, ¿cuánto patitas tienen que salir? ¿4, 8, 16? Todo es posible. Solamente les estoy indicando de todas las consideraciones que tendríamos que tener para hacer un diseño. El otro punto importante es este splitter. Lo pongo fuera de la central, lo pongo en la primera mufa. ¿Qué me conviene? Y ahí viene la siguiente interrogante. ¿Qué pasa si está afuera y yo lo tengo en estos momentos, se me ocurre en estos momentos que atiendan 8, que sea de 8 por 8, 64? O sea, ese puerto estaría atendiendo 64 clientes. Pero ¿qué va a pasar cuando la velocidad suba? ¿No? ¿Qué va a pasar eso? Y entonces ahí dice, bueno, si va a pasar eso, lo que tendría que hacer ese puerto, en vez que de ese puerto me atiendan 64 clientes, yo simplemente lo parto en el splitter, de tal manera que ocupo ya no un puerto, sino dos puertos, un puerto para 32 y otro puerto para 32. Y acá viene la gran pregunta, y ahora tendré que depender de un equipo de operación, de un equipo de planta externa, para que se vaya a un poste y vaya a manipular en la mufa y cambiarme el splitter. Y entonces ahí uno se pone a pensar, entonces tal vez conviene ese primer splitter ponerlo, en la misma central. Pero viene la otra contraparte. La otra contraparte viene, el modelo simétrico causa la súbita muerte de las fibras, ¿no? Y en la parte inferior estamos mostrando la súbita muerte. O sea, si al comienzo yo salgo y quiero poner un splitter de 1 por 16, en ese mismo instante estoy matando las 16 primeras fibras. De ahí para adelante quedan muertas. Y entre comillas muertas, porque se puede hacer una red indexada, que no es el tema de ahora, ¿no? Porque con la red indexada podría aprovechar esas fibras que a partir de ahí quedan sin continuidad. Pero en esencia, o sea, acá en esta primera lámina que les muestro, tenemos nosotros que tomar varias decisiones. La primera es, pongo lo tradicional de 1 por 8 y 1 por 8, pongo 1 por 4, pongo 1 por 16 y al otro lado 1 por 8. Todas esas cosas tenemos que sopesarlas. Y sopesarlas en función a lo que realmente, dos cosas. Uno, la demanda, y el otro, el tema es la velocidad, ¿no? La velocidad que quiero dar. Y acá es aparte algo curioso, es que la potencia, el transductor es muy inteligente. O sea, la potencia se va regulando, al menos en el GPON se va regulando. Si hay muchos clientes en ese momento cursando tráfico, la potencia baja. Y cuando hay menos tráfico, la potencia sube, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y la experiencia es la siguiente, ¿no? A veces te pueden venir a la casa y medir, y en ese instante te dicen, oye, acá tienes menos 17 o menos 16, y a la semana vienen y te vuelven a medir y te dan otro valor. Y entonces, por lo general, a veces no hacen ese análisis, te dicen, oye, acá vio, la semana pasada seguro que había más atenuación, ahora hay menos. No, la verdad es que es por el tráfico que en ese momento el especialista mide, y en ese momento ha hecho la medida con un tráfico en ese segundo que se está cursando, ¿no? Y acá la ventaja, como les dije al inicio, es que hay mucha tolerancia en el GPON, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a continuar. Bueno, y acá vamos a ver un tanto de las ventajas y desventajas en lo que es las redes balanceadas. Eh, eh,
oye, verdad, disculpen, miren, yo hoy día he llegado de Santa Cruz de Bolivia, fui a hacer una exposición muy parecida, y esta lámina se me ha introducido, ¿no? Disculpen, por favor, que aparece ahí el logo, ¿no? Entonces, y es porque lo que les comentaba, ¿no? Entonces, pero la lámina sigue siendo vigente, lo que pasa es que debía haberla puesto, quitado ese logo. Entonces, las ventajas y desventajas de una red balanceada. En una red balanceada es súper sencillo hacer el diseño porque sabemos que siempre la potencia va a estar dividida en partes iguales. La potencia no va a variar, ¿no? O sea, si yo pongo 16 de entrada de potencia y lo pongo entre 8, va a salir 1, 1, no va a variar. Y, y acá es bien simple hacer ¿cómo se llama? El cálculo, porque sabemos que un spliteo de 1 por 8 normalmente es 10.5 de pérdida, ¿no? O sea, tengo dos niveles, dos cascadas, tengo 21. Y los empalmes de fusión los sumo, 1 sale 22. Y el transductor de C+, te da hasta 32. 32 menos 22, ahí está tu 10 de margen tu margen de tolerancia, ¿no? ¿No? Algo interesante es, bueno, es como la otra vez, acá, de las 8 salidas, tú puedes utilizar 4, no pasa nada, las 4 se quedan en stand-by para un futuro. También es fácil de ampliar, ¿no? O sea, si tú tienes al momento una salida de 1 por 8, pues puedes agregar otro splitter y lo pones en 1 más 8 o 1 más 16. La gran desventaja, la gran desventaja es que usa muchas fibras, ¿no? Y son las fibras que, como les digo, inicialmente en un diseño por lo general en la cual no es indexado, las fibras se van perdiendo en el camino. Se van, ¿no? Se van perdiendo. Y en algunos lados, en el punto más alejado, se requiere más potencia. Y aquí en este momento, es casi ya la concepción y el nacimiento ya que se vislumbra. Oye, capaz en algún lugar más extremo, necesita un poco más de potencia, pero toda la potencia se distribuye igual. Y esa fue una de las preguntas que se empezaron a hacer y dijeron, ¿y por qué al inicio no es menos y al final es más? Se respondieron de que no era posible. ¿Por qué? Porque era simétrico. Entonces dijeron, pero a ver, ¿por qué no lo hacemos asimétrico o desbalanceado? Entonces por aquí ya fue el primer puntillazo para que una fibra, una red se convierta en desbalanceada. Una desventaja que este tipo de red balanceada no te permite hacer configuración en anillo, ¿no? Su expansión es costosa, bueno, pues hay que hacer ahí, hay que poner una serie de elementos, ahora pensando en que ya se viene el 40G, ¿no? ¿No? Pero también igual permite desplegar la red por etapas. Bueno, aquí estaba mostrando, bueno, ahí ya un poco la introducción a la red desbalanceada, ¿no? Estamos empezando a ver la red desbalanceada. ¿Qué es lo que contiene? ¿No? Estamos viendo un NAP ahí, la foto de un NAP, y hoy en día, dentro del NAP, pues, encontramos eso. Es un híbrido, realmente. Es un híbrido. ¿Qué significa? Tiene lo más básico de estos NAP desbalanceados. Lo más básico es, tienen un splitter balanceado de 1 por 2, digo, de un desbalanceado de 1 por 2 y un balanceo de 1 por 8. O pueden tener 1 por 16, o pueden tener 1 por 4, ¿no? Pero es la combinación de un splitter simétrico con un splitter asimétrico o desbalanceado, ¿no? En el ejemplo, estamos viendo de que ingresa, ¿no? Al splitter desbalanceado, y este splitter es de 10-90, es decir, por una patita sale el 90% de la potencia, la que va a seguir yendo en cascada, y la de menor potencia, por lo general, se queda para alimentar al splitter simétrico, que vuelvo a repetir, que puede ser de 1 por 4, 1 por 8 o 1 por 16, ¿no? Y ahí tenemos cómo es la distribución interna, ¿no? O sea, tenemos el esquema en el lado izquierdo y al lado derecho tenemos físicamente, bueno, hay diferentes proveedores, ¿no? Diferentes proveedores que presentan sus NAPs, ¿no? Ahí hay unas salidas típicas, 90-10,
80-20, 70-30, 85-15, 75-25, 60-40. Pero el principal problema que de momento todavía no se ha resuelto es que eh, el tema del conectorizado, o sea, ya la acometida que se pone a cada NAP, en algunos casos está siendo exclusivo o cerrado, como le llaman, ¿no? O sea, si yo compro de una marca, los NAPs de una marca X, tengo que comprarles los acometidas para que realmente puedan ingresar, puedan ingresar ahí. Otro de los temas, ese es uno de los temas que se está presentando actualmente, ¿no? Pero también en la criollada, hace el mes pasado me comentaba uno de los chicos de una empresa en la cual prestó asesoría, me decía que le habían robado como 20 rollos. Le digo, 20, pero ¿quién te va a robar? Porque si estos son exclusivamente para este tipo ¿cómo se llama? De naps. Me han robado, me dice, seguro de acá mismo, de unos compañeros que se lo han prestado. ¿Y qué has hecho? Bueno, me fui, me hice a un sitio donde me han fabricado y es igualito. Entonces, o sea, ¿te han hecho igual? Sí, me dicen, la misma forma, todo, pero yo le llamo alterno, me dicen, ¿no? O sea, le da. Entonces, ese es un tema que por ahora no está resuelto, o sea, y me parece que eso debe ser más abierto, ¿no? De tal manera de que el operador pequeño, grande, no se comprometa comprando solamente los NAPs. Digo, no se comprometa al comprar el NAP, comprar la cometida, ¿no? Esa sería la idea. Este es un pasivo, o sea, debería tener el acceso universal, pero no, pues hay algunos que son tipo bayoneta, otros tipo 180 grados gira a un lado, otros giran 360 grados, y entonces por ahí todavía no, ¿cómo se llama? No es universal, no es universal, ¿no? Y ya les voy a contar más adelante los problemas que está teniendo ya en el tema de la operación. Bueno, acá tenemos otra vuelta, el modelo de la red desbalanceada, el modelo asimétrico, ¿no? Igual, en este caso, miren, es una cascada, ¿no? O sea, estamos saliendo con un splitter de 1 por 2, ¿no? Y aquí, en el primer CTO, puedo sacar de 1 por 8 hasta 1 por 16, 1 por 4, ¿no? O sea, en cada CTO, ¿no? Hay un splitter desbalanceado, que es normalmente de 2 patitas, y se va a uno balanceado, que puede ser de 4 patas, de 8, de 16 patas, ¿no? Y luego eso va a la ONT o a la ONU. Y bueno, empieza una cascada, y ahí es donde ya tengo, se me empiezan a poner todas las opciones. Digo, este primer splitter por lo general es de 90-10, pero no es la receta única, porque puede ser 80-20, puede ser 70-30, y es como lo concepciona el diseñador. Acá el diseño ya tiene que tener un mayor detalle y una mayor visión, viendo dónde más puede expandirse la red, ¿no? Y acá hay otro tema importante. Esto nace básicamente por el tema de atender con la misma red a sitios, a lugares que están un poco alejados o capaz que no tienen tanta demanda, ¿no? Más dispersos. Entonces, así nace más o menos, también fue uno de los factores para que puedan hacer las redes balanceadas. Y acá mostramos dos cosas. Estamos comparando el modelo balanceado y el modelo desbalanceado. En el modelo balanceado, como les digo, que está al lado derecho, ven, saco un cable de 24 fibras y utilizo al instante las 4 primeras, o sea, hasta ahí muere. Imagínense sacar un cable de 256 fibras con redes balanceadas o simétrica, y a los 1000 metros yo empiezo a hacer mi primer spliteo. O sea, imagínense que ese cable pues tenga 2-3 kilómetros. O sea que al primer kilómetro nomás ya he matado 24 fibras, ¿no? Hasta ahí llegaron las primeras 24. Entonces, ese es uno de los temas que está, de los temas flojos en las redes balanceadas. Pero nuevamente quiero reiterar, hay diseños indexados en la cual se aprovecha esas fibras que inicialmente están muertas, pero realmente estos diseños indexados muy pocos son aplicables, ¿no?
ahora y la mayoría está diciendo, no, no nos vamos a hacer tantos problemas con estos diseños indexados, sino se están volcando a lo que son las redes balanceadas. ¿No? En las redes balanceadas, miren, con un solo pelo, se van en cascada, se pueden ir a cuatro naps, ¿no? La palabra tap es correcto, ¿eh? No, está, no me he equivocado. Ese es el nombre genérico porque es un tapeado que se hace, que quiere decir, es lo mismo que la red HFC, ¿no? Oye, ingresa ahí el cable, es como un divisor, ¿no? Sale lo que necesito y sigue pasando, ¿no? Es el mismo concepto que hay en la red coaxial. Bien, arquitecturas de las redes balanceadas. Como dijimos al inicio, en la cuadrícula, que normalmente se hace en una cuadrícula, usted se encuentra software libre para hacer el diseño, con algunas limitaciones, y también hay muchos software con Pro que hay que pagar, y el diseño es bien intuitivo, ¿no? A base de las cuadrículas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que puede ser tipo Arpol, tipo Boost, tipo Estrella, en redes desbalanceada, ¿no? Lo cual te permite un crecimiento y una gran flexibilidad. Una gran flexibilidad. Bien, por otro lado, acá hay algo interesante. Yo creo es que pronto vamos a tener que cambiar el nombre de lo que es FTTH y simplemente dejarlo como FTTX, porque hoy en día las redes desplegadas, no solamente aquí en el país, sino también afuera, le llamamos capaz en forma muy histórica FTTH, pero en ese sector no solamente atiende hogares, atiende ¿cómo se llama?, a pymes, atiende a industrias, no por la velocidad que todavía inicialmente es reducida, pero atienden. O sea, no es exclusividad. O sea, cuando ponemos el FTTH, estamos pensando que es casa, como si es su acrónimo, ¿no? Fibra hasta el hogar. Pero realmente ahí estamos viendo en este caso estamos viendo que atiende a condominios, a industrias, a empresas, hasta antenas, ¿no? ¿No? Hay todo lo que es la IoT. Entonces, eso es lo que te da la flexibilidad, ¿no? Al tener la diferenciación en servicios en anillo. Y aquí hay un caso especial, miren, si ustedes se están utilizando esto, no voy a decir qué proveedor, pero si ustedes se van por la calle Libertad en San Miguel, van a encontrar ya los armarios ópticos, ¿no? Es de un operador neutral que está poniendo, prácticamente le está dando un armario óptico a quien lo necesite, ¿no? O sea, ahí también es un tema de negocio. O sea, no te doy lo que, dos, tres fibras que tú quieres. Yo te ofrezco todo el armario óptico y tú mira lo que haces ya, ¿no? Entonces, hay muchos despliegues de armarios ópticos básicamente en postes. Pero acá ya se está tratando de dar otro concepto al NAP. Al inicio vimos que solamente era un splitter balanceado y le antecedía un splitter desbalanceado. El splitter desbalanceado era una patita de entrada y dos patitas de salida con diferentes valores de potencia, y luego una patita seguía para adelante hacia otro NAP, y la otra tenía las 16 u 8 salidas, ¿no? Acá en este ejemplo estamos viendo que está ingresando primero a un primer splitter desbalanceado. Y este splitter desbalanceado da un primer splitter balanceado, en este caso que puede ser de 1 o hasta 16. Pero miren aquí, sin salir de este NAP, dicho sepas, es un poco robusto también, que lo están llamando como un pequeño hub. La patita que antes salía al exterior con más potencia, ya no sale, sino ingresa, sino ingresa a un segundo splitter, algún splitter desbalanceado. Y este segundo splitter desbalanceado, ¿qué hace? Ya sale fuera del NAP, a un splitter de segundo nivel balanceado. Entonces, ahí para no ser repetitivo, lo que les muestra es que en este caso tenemos dentro de este NAP, contamos 1, 2, 3, 4
5 splitters desbalanceados, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Es que es como si fuera un hub. A partir de esto, yo puedo extender en la distancia que estime pertinente para poner un splitters balanceados, ¿no? Como está ahí, dice splitters balanceados 2, 3, 4 y 5. Bueno, acá lo hemos puesto en una sola fila, ¿no? Pero aquí es donde tú puedes poner hacia adelante o hacia atrás. Este, oeste, sur, norte y sur, ¿no? Entonces, unas nuevas configuraciones. Y ustedes se preguntarán, ¿se pueden poner más splitters? Claro que sí, se pueden poner más splitters, viendo siempre el tema de la potencia y sobre todo la robustez del NAP, ¿no? O sea, por eso que hoy en día pueden encontrar un NAP muy gordito, y dicen, oye, pero este NAP muy gordito solamente tiene 8 salidas, y el otro es, yo veo de la competencia que su NAP es más delgadito. Claro que sí, lo que pasa es que el más gordito se diferencia físicamente en la parte interna, donde en este caso tiene 6 splitters, para este ejemplo. Y en los convencionales normalmente tiene 2, ¿no? No, yo sí he visto incluso hasta 8, ya 8 bien apretado, ¿no? Bien apretado. Entonces acá, las ventajas de este tipo de hub, de este tipo de redes balanceadas, su flexibilidad para las derivaciones, como dice, se puede usar como una caja principal o secundaria al mismo tiempo. En este caso se utiliza como una caja principal y como una secundaria al mismo tiempo, ¿no? Una caja principal, porque ahí están saliendo 8, 16, y secundaria porque todavía sigue alimentando para adelante más NAPs, ¿no? Se adapta al entorno, también facilita su construcción por fase, se puede dejar montado, ¿no? Y dice, oye, ya, el splitter 4 o 5 lo dejo para más adelante, ¿no? No, pero aquí hay un detalle, nuevamente, ese es lo que sorpresa en las desbalanceadas, ¿no? Mi planificación tiene que ser más conceptuada, más fina, más rigurosa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a tener una variedad acá, como les había mencionado, de salidas, ¿no? 90-10, 80-20, 70-30, 85-15, 75. Yo he contado hasta 11 variedades, pero hay algunos dicen, yo quiero 93-7. No, eso no hay, pues. Eso normalmente termina en 5 o termina en 0. Pero puedo armar el rompecabezas de acuerdo a la necesidad, a ver a dónde atiendo, hasta dónde quiero crecer con la red, ¿no? Entonces, por ahí, las redes desbalanceadas están un poquito despuntándose con las redes balanceadas. Se están empezando a despuntar. Bien, o podemos tener arquitecturas híbridas, ¿no? O sea, oye, hago una parte balanceada y hay otra parte desbalanceada. Por eso aquí, en el diseño, no hay una receta única, ¿no? Hay una amplia variedad de criterios, ¿no? El único problema que yo le veo, porque he ido acompañando a algunos equipos, ahora último en la parte de la operación, es el tema del técnico afuera, ¿no? ¿No? Si no tiene el técnico, no está capacitado o no sabe leer bien el esquema que le dan, se pierde. Se pierde más en el balanceado que en el desbalanceado, pero en el desbalanceado también se pierde. ¿Por qué? Porque dice, oye, esta única fibra viene de aquí y de aquí a dónde va, ¿no? Entonces, por eso que ahí el tema es importantísimo, tener un software muy potente en cuanto a la arquitectura de la red, ¿no? He visto de que están poniendo, y me parece muy bueno, en cada NAP, inmediatamente le colocan un código de barras, donde apuntando el código de barras tú te puedes haber olvidado del esquema, pero ahí tienes más o menos el detalle hacia dónde va y de dónde viene, ¿no? Entonces, ese sí es un detalle importantísimo, porque si no, el especialista, el técnico, quien vaya, va a estar todo el día y realmente no va a saber dónde está la avería, a pesar que se alimenta con una sola fibra, ¿no? Y por otro lado, una sola fibra implica una caída, pues, puede ser, pues, hasta de 128 o 256 clientes. La red asimétrica también permite algo importante, ¿no? Miren acá un ejemplo. Tenemos una sola fibra en esa cuadrícula que representa una determinada área, y en este caso yo estoy atendiendo, ¿no? Ahí con 2 NAPs. En el lado derecho veo que en esa misma fibra 1 rápidamente puedo atender en una segunda etapa 2 más, pero si esto se satura, rápidamente puedo utilizar la fibra número 2 o la número 3.
pues porque todas están en el mismo cable y todas van por la misma ruta, ¿no? Y ninguna de estas tiene muerte súbita, ¿no? Entonces, ahí tengo esa facilidad de poder yo expandir o reformular mi red de acuerdo a la demanda, ¿no? O sea, puedo manejarlo, eso es importante, ¿no? Es tan simple que en algún momento tú puedes cambiar tu 90-10 por 80-20 o tu 80-20 por 90-10, ¿no? Considerando incluso por eso que era importante ese margen, ¿no? Ese margen de tolerancia, ¿no? Hasta cuánto puedo consumir de lo que es la potencia óptica, ¿no? Hasta cuánto me permite consumir. Bien, y ahora hablamos de la migración, pues. Si bien es cierto, hoy en día todavía nosotros estamos acá en el Perú en el primer nivel, es decir, con el 2.5 de bajada, que en teoría ya saben que solamente es el 94% y el 1.2 de subida, ¿no? Que son en esos instantes nomás, ¿no? Ustedes hacen una medición, en un rato tienen una medida, en otro rato tienen otra medida, porque como es una red punto multipunto, entonces es de acuerdo a lo que se va compartiendo. Pero tenemos que ir pensando en las migraciones, en los activos que van a ir migrando, ¿no? Van a ir migrando rápidamente. Entonces, aquí el X significa, es una variable. Puedes poner 10 GS, 10 GPON simétrico, o puedes poner 20 GS, 20 GPON simétrico. O sea, los activos van a ir cambiando, porque se va a requerir con nuevos servicios, que no es el tema acá para contarles, que ya se requieren más velocidades, ¿no? El tema de los gamers, por ejemplo, ¿no? O sea, necesitan pues casi exclusividad, mayor velocidad, ¿no? Para que puedan al menos equipararse con otro jugador online que puede estar en el Asia, ¿no? ¿No? Entonces, este tipo de red de balanceada permite todo eso, básicamente por el margen de tolerancia, ¿no? De 25 a 15 hay una tolerancia de 10, con clase C, C+. Ahora hasta la C+, es más que suficiente. La clase C++, yo diría que la han puesto, de momento me parece con fines de producción y fines comerciales, porque no es necesario con un C++, más que suficiente para poder nosotros atender un máximo de 20 kilómetros en la parte física y 60 kilómetros en la parte lógica, ¿ya? Ahora la pregunta acá viene para ir. ¿Cuál arquitectura será más eficiente? ¿No? ¿Por qué la desbalanceada es más eficiente? Y bueno, es más eficiente básicamente porque hay un mejor aprovechamiento de cables, es menos costoso el despliegue porque realmente en las expansiones ya las cuadrillas no es necesario que vayan con sus máquinas de empalmar, ¿no? Es fácil instalar, tienen mayor tolerancia al presupuesto óptico, más fácil para migrar nuevas tecnologías, ¿no? Y posibilidad de formar un anillo. Yo quería contarles una anécdota importante. Hay que tener mucho cuidado como los equipos que se compren, las máquinas empalmadoras, ¿no? Hay las profesionales, yo le diría así, las semiprofesionales, las aficionadas y las empalmadoras mentirosillas. ¿Y por qué le digo esas empalmadoras mentirosillas? Son muy cómodas, y su software, yo lo comprobaba, su software no permite que si tú haces un empalme que no está bien, el software te va a arrojar el tope, te va a decir el empalme vale 0.10, porque el software no permite que te diga 0.12, le tapa la boca. Y cuando pruebas al final con todo TDR, te resulta que es 0.12 o 0.15, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de empalmadoras mentirosillas. Son las que más y más te dicen que tiene más bondades, te dicen que pueden hacer hasta 5000 fusiones, y luego cambias el electrodo y nada, realmente pues te dan con la justa para 1000, ¿no? Entonces la recomendación es, hay que tener bastante cuidado, y porque las sorpresas vienen a la hora que te dan te certifican la calidad de la red, ¿no? Cuando haces la medición, te das cuenta, oye, la empalmadora me dio, bueno, las empalmadoras te dan una idea de cuánto es la pérdida, pero las mentirosías, como tienen el software que los corta, te dicen es 0.08 y verdad que tiene 0.12, 0.14, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Igual,
he visto que están viniendo tubitos, los tubitos esos, termorretraíbles o los termocontraíbles, uno hoy compra 100 por $2, ahí lo ves en Alibaba, ¿no? Pero la calidad del tubo también es increíble, porque tú lo pones en el horno y lo sacas, y los extremos, solamente así caliente cuando hacen los extremos, se curva. Pero como corremos, no nos damos cuenta que lo estamos, estamos dejando unas microcurvas, ¿no? ¿No? Estamos dejando unas microcurvas. Entonces, ese es un tema bastante importante. Bien, acá podemos hacer algunas conclusiones para entrar a una etapa de preguntas. La arquitectura balanceada, como le dije al inicio, es bien simple y fácil de diseñar. Ampliaciones fáciles, todo, porque todo es lo mismo, ¿no? La misma, ¿no? Se puede permitir por red, pero el tema es la muerte súbita. La arquitectura desbalanceada, hay que tener más cuidado con la planificación, usa menos fibras, acá hay, mira, con 5 fibras para 128 en balanceadas. Necesito 5 fibras para atender 128 clientes en balanceadas. En cambio, con una sola fibra puedo atender todo esto, ¿no? Y es flexibilidad. Y entonces, de lo que todos hemos hablado, dijimos, ¿cuál elijo? ¿Una balanceada o una desbalanceada? ¿No? ¿Qué me conviene? O a una híbrida, ¿no? O a una híbrida. Entonces, aquí resulta importante que analicen ustedes los parámetros que hemos dicho, la demanda, la expansión, ¿no? La velocidad, la capacidad, para poder tener una buena elección. Pero acá hay un lado oscuro. Hay un lado oscuro que todavía no quiere salir a la luz, ¿no? Un lado oscuro de las redes desbalanceadas. Esto se los comento porque hace un mes estuve por el norte en una capacitación y luego me llamaron y dijeron, oye Augusto, tú no nos dijiste de que esto iba a ocurrir. Bueno, yo lo que les dije es, si siguen el proceso adecuado, no debería mayor inconveniente en la red desbalanceada. Pero apareció el lado oscuro. ¿Y cuál es el lado oscuro? Realmente, si el especialista, el técnico, no sigue el proceso adecuado para poder conectar el cable que viene en cascada, ¿no? No lo conecta bien, no lo conecta bien, termina dañando la superficie de la férrula. Ese fue el resultado de un análisis constructivo que hicimos con un equipo de trabajo y vimos por qué se estaba cayendo la señal. Bueno, es que el tema era, se destapaba y a la hora de conectar al NAP, involuntariamente, yo lo he visto así, involuntariamente no encajaba y entonces ellos chocaban con una parte de la carcasa, ¿no? Porque cada NAP tiene algo especial y que en ese momento no te das cuenta, pero ya le haces una rayadura y realmente al inicio funciona entonces, pero conforme va pasando los días, es como ¿cómo se llama? Le cae una piedrita a tu limpio parabrisas y no se nota nada, pero hoy sigue pasando el láser, el láser, el láser, y como es algo continuo, ¿no? Y como le dije, esto de la potencia, resulta de que de acuerdo al tráfico sube y baja, entonces va mermando, ¿no? Esa es la parte oscura que yo le he llamado así, porque hasta ahora se ha detectado que cambiando, solamente cambiando ya el cable con ese conector, se ha solucionado el problema. Por eso que nos hemos llevado eso y lo hemos visto en un microscópico, y era básicamente por eso, ¿no? Le decimos, ¿y por qué está mal? Por las rayaduras, uno. El otro por falta de limpieza. Pero yo creo que si se sigue con cuidado, como dicen, los buenos van a ganar y el lado oscuro va a desaparecer. Bien, yo no sé si tienen ustedes alguna pregunta, ¿no? Eso sería todo de mi parte. Por favor, si hay algo que pueda, ¿cómo se llama? Aclarar. Muchas gracias por la exposición, ponente Augusto.
López. Pasaremos a la ronda de preguntas. Para finalizar, pues pasaremos a la ronda de preguntas, si es que hay alguna pregunta por ahí. Acá tenemos una pregunta. Adelante, Paul. ¿Cuál es el mejor, en su opinión, una red fusionada o un preconectorizado? Bueno, las redes han evolucionado. Al inicio fueron fusionadas, así nació. Fue fusionada, luego pasó a conectorizada, siempre conectorizada, ¿no? O sea, no podemos ir contra la corriente. Lo que sí yo puedo decir, oye, hay que seguir el proceso debido y realmente las cosas van a funcionar, ¿no? Además, eso hay mucho ahorro, porque antes tenía que salir la gente con 6, 7 máquinas de empalmar, habían robos. Acá tú le pones un día, la gente va y pone los naps y al día siguiente otro equipo va conectándolos, ¿no? O sea, en concreto para mí sería una red híbrida, una parte balanceada y una parte desbalanceada. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta. ¿Qué recomienda para un ICP que actualmente tiene su red en HFC y quiere iniciar despliegue FTTH, iniciar con redes balanceadas o... Y ya, hay que ver dos cosas acá. Miren, las redes, al menos, por ejemplo, ayer que yo estaba en Santa Cruz, en Bolivia, y yo miraba y le preguntaba a la gente, siguen desplegando red HFC, donde ¿qué ha pasado? La tecnología está entrando ahorita con el DOCSIS 4.1, están dando 20 gigas. No, evidentemente a los activos le han hecho algunos ajustes, pero están dando 20 gigas que actualmente con la red GPON te dan 2.5. Entonces, mi respuesta sería, si tienes tu red HFC, mira tus costos. Si realmente vas a poder actualizar a un DOCSIS 4.1 donde puedes dar 20 gigas, sácale provecho a eso. Pero donde no tengas red, definitivamente pásate a una red FTTX, ¿no? Y en este caso habría que ver la zona, porque podría ser en principio desbalanceada, ¿no? O sea, habría que analizar el detalle, pero el mensaje es, si tienes una red que todavía no te da problemas en el HFC, actualiza tu DOCSIS, puedes dar hasta esas velocidades, y paralelamente en donde quieres tú seguir creciendo con FTTX. Pero acá hay un detalle importante. El HFC va a desaparecer, pero van a pasar varios años. Entonces también anda pensando de que por ahí, a la hora que hagas tu nueva red, una parte de esa cola de esa red pueda cubrir tu red HFC. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta, si puede responder todavía. Claro que sí. Ok. ¿El XGS PON, o el 50 PON tendrá problemas con el PMD? Aquí hay dos preguntas, ya que dos cosas. A ver. Es importante, qué bueno. Acá hay dos cosas importantes. Primero, es que ya los especialistas están recomendando, pensando en esa tecnología, están pensando, dice, ojo, lo que van a construir su red pasiva nueva, traten de dejar un hilo extra. ¿Y por qué? Porque a la hora que se va a montar y vamos a migrar a esas velocidades, lo único que va a pasar es que por ese mismo pelo de la fibra óptica, van a pasar todas las bandas para atender a, a las diferentes tecnologías. Es como que ahorita todavía hay 2G, 3G, 4G, 5G, ¿no? Igualito va a pasar en las redes pasivas. O sea, por ese pelo va a pasar lo que es el 2.5, va a pasar el 10, el 20, el 40, pero cada uno, como va a diferente frecuencia, al final en los extremos por los filtros van a poder sacar para, ¿cómo se llama?, tener la velocidad que a mí me quieren dar. Entonces, la recomendación, y gracias por esta es la parte de diseño, hay que dejar un pelo pensando en el mañana. Respecto al PMD, sí, la ITU ya lo está terminando de decir, para velocidades de 10 gigas, a pesar que son tramos muy cortos, oye, hay que hacer la medición del PMD, 10, 20, 40, ¿no? No, todavía no, oficialmente todavía no lo han puesto, al menos hasta el 31 de diciembre del año pasado, pero sí ya el FSAN, después
el FOA, que son otros organismos que regulan, están diciendo sí, vamos a tener que hacer, ¿cómo se llaman las mediciones del modo, el modo por lo que es la dispersión del modo polarizado? Perfecto, gracias por su respuesta. Una última pregunta antes de finalizar. ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos y consideraciones que se deben tener en cuenta al implementar una red GPON desbalanceada en términos de rendimiento, capacidad, gestión gestión de recursos? Ya, entonces vamos por partes. Primero, yo creo que hay que tomar una buena decisión sobre los activos, ¿no? Hoy en día ya básicamente se ha liberalizado, pues yo puedo tener la OLT de una marca y en el extremo de otro fabricante. Eso, por el principio, es bastante bueno, bastante bueno. Lo que tendríamos que tener en cuenta es, primeramente, es mi OLT que yo compre ahora, tiene que tener, tiene que tener ser escalable. O sea, yo luego poder, ¿cómo se llama?, escalarla al siguiente nivel. Ahora mejor, porque también conviven, ¿ah? Y también conviven, puedo tener puertos Ethernet PON y puertos PON. No sé si ustedes han visto, ¿no? Las que están vendiendo actualmente tienen las dos opciones, porque hacen una fabricación universal, ¿no? Entonces, ese es uno. Y en cuanto a lo que es la parte pasiva, en cuanto a la parte pasiva, yo he visto algunos lugares, y por favor, esta es mi apreciación personal, es que no compren NAPs muy baratos, porque hay tanta cantidad de NAPs que ya, eso sí, les puedo garantizar algo. Hemos hecho algunas pruebas, los puertos de entrada se han empezado a romper, ¿no? Pero no el conectorizado, porque el NAP no solamente viene con 8 para 8, para 16, sino vienen para que accesen más cables, para que sean con cables dedicados. Esos se han empezado a romper, o sea, son muy frágiles. Y ahora, lo que les voy a decir es mi perspectiva y casualidad. Y en todos los casos, los que se han roto son los NAPs que eran más brillosos. No sé si tiene alguna relación, pero los que tenían más brillos son los que, ¿cómo se llama?, han sido más susceptibles a que los accesos por donde ingresan los cables que continúan se hayan terminado rompiendo, ¿no? Entonces lo que hace la gente es lo pone en cinta aislante, lo parcha, pero no queda igual. No sé si tienen alguna pregunta adicional, por favor. Eso sería todo por las preguntas dentro del chat. Entonces, creo que eso sería todo. Muchas gracias nuevamente, Augusto Jorge López, por ser parte de este gran evento y brindarnos su conocimiento. Espero nuevamente contar con sus conocimientos para un próximo evento. No sé si quisiera dar unas últimas palabras. Y yo básicamente quería dejarles, voy a ver acá un ratito, quería decirles yo encantado de haber estado acá y básicamente haberles contado las cosas que estoy mirando en el día a día, ¿no? Estoy mirando en el día a día. Algo que veo en el día a día es excesivo cable. Cada vez hay más y más cable en las calles, ¿no? Y creo que eso no es bueno para nadie. No es bueno para nadie. Lo que sí me voy a permitir, a ver por aquí donde estamos, me voy a permitir dejarles mi correo. Yo encantado, ¿cómo se llama? Eh, poderles, ¿cómo se llama? Contestar ahí al buzón, ¿no? Ya salió, Orlando.jauregui ya salió Ls. Voy a volver a poner, acá se me ha puesto, ¿no? Entonces, yo encantado de poder, le digo por este medio, responderles y bueno, y si cabe alguna posibilidad, capaz ya entramos al tema por WhatsApp. Paul, no sé si hay alguna pregunta adicional, simplemente agradecerles mucho por su paciencia y me tienen acá a la orden y como se dicen ahora en forma virtual y simplemente al otro lado del Zoom. Entiendo. Muchas gracias por pasarnos sus datos. El placer ha sido todo nuestro. Ha resolvido varias dudas que tenían pendientes los oyentes. Y por mi parte he aprendido muchísimo con respecto
a Japón y Japón. Siento que hay todo un mundo por descubrir acá. Espero nos reunamos en un próximo evento. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Muchísimas gracias.